¿sí? Dice, ¿en qué aspectos son importantes el tiempo y lugar para esta obra? La que quiera contestar, levanta la mano. Es una conversación que vamos a tener. A ver. Yo creo que es súper importante el espacio y el tiempo, porque la mentalidad es algo que pesa un montón en lo que es la obra. Cuando hablamos en el debate, era qué tan pesado era lo de la religión. Como vemos, si hubiéramos hecho un debate en contexto hoy en día, hubiéramos tenido un caso más débil, porque la religión ya no pesa tanto. Y también el concepto que tenía los hombres y las mujeres en la sociedad. Vemos de que tuviste un muy buen trabajo tratando de caracterizar la discusión que teníamos hacia que yo no tenía ni voz ni voto y por él estaba mal, y eso obviamente hubiera variado el tono que hubiéramos debatido si hubiéramos debatido hoy día que el feminismo y la igualdad son ya temas que están tratando de venir a la superficie, y no hubiera sido, creo, el mismo ambiente. Muy bien, ¿no? Sí, yo creo que también el lugar es importante no solo por el tema de las guerras y lo que está pasando en ese momento, pero también porque Grecia es un sitio donde se le tiene mucha importancia a los dioses, sobre todo, y tal vez si hubiese sido en cualquier otro sitio, el argumento no hubiese sido igual, porque no se hubiese tenido en cuenta los dioses, que es como uno de los puntos principales en la obra. Por supuesto, la mitología griega es sumamente importante para toda la historia tradicional de Grecia. Además, hablando del lugar, hoy en día no es tan, o bueno, más del tiempo, hoy en día no es tan común que el Estado y los dioses estén tan entrelazados, pero ellos pensaban que los dioses, muchas veces los reyes eran hijos de los dioses, ¿no? Entonces, si... que eran elegidos por los dioses, ¿no? Entonces, hoy en día, como no está casi nada, en muchos lugares es súper... no es común que el Estado y los dioses estén, o el Estado y la religión estén juntos, no podría suceder esto. Sí, definitivamente el tiempo y el lugar son muy importantes. Habría que preguntarse, ¿no? ¿Se podría producir una obra así hoy en día? Imposible, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos nosotros, ¿no? Una sociedad occidental, imposible, ¿no? Por todas estas ideas misóginas que hay, ¿no? sobre la mujer, cómo es vista, ¿no? Como, o sea, que es más importante el sentimiento social prácticamente que el sentimiento individual, ¿no? De Antígona. Entonces, y toda este desprestigio que tiene la mujer, ¿no? La mujer como solamente funciona dentro de la familia para procrear y para mantenerse dentro del hogar, ¿no es cierto? Entonces no hay posibilidad de que haya una mujer pública, ¿no? o que haga alguna acción pública, y menos desafiante en contra de una ley dada por un rey, ¿no es cierto? Entonces es imposible, ¿no es cierto? O sea, o como dices, no sería un caso muy fuerte, ¿no? Porque ahora rigen otro tipo de reglas, ¿no? ¿Qué les pareció fácil y qué difícil de entender respecto a los contextos y a las cuestiones sociales y culturales? Es difícil pensar que las mujeres de verdad no tenían nada de derechos, para nada, especialmente, bueno, obviamente todavía no hemos alcanzado a tener los mismos derechos que los hombres, pero de verdad no podían hacer nada, ni podían irse de su casa, no podían, mucho menos así tener como un rol político. Estamos con suerte por elegir una presidenta mujer en Estados Unidos. Es muy difícil pensar que ni podían irse de sus casas. Imagínense ahora a Helena, ¿no? La que se rapta a Paris. O sea, es subversivo, ¿no? Que Helena se vaya con Paris, es subversivo. Ajá. ¿No? Y a mí me parece súper difícil de repente, es algo que todavía sigue, pero todavía yo no lo entiendo, es la falta de la forma que la sociedad está caracterizada y está en ese ambiente de no tener el deseo de expresar un voto o una rebeldía, una opinión sobre algo. Me parece interesante cómo todo el mundo ya está tan en esa mentalidad de hay que hacer lo que me dicen, es A y el A no es A y puede ser B, de que nadie cuestiona nada, y Antígona se ve tan
tan diferente en esta obra solo porque ella es la única que decide decir, eso no me gusta y quiero decir algo al respecto sobre eso. Y eso es bien importante, bien interesante, porque en la actualidad existe esa situación también. Cuando hay dictaduras, por ejemplo, ¿no es cierto? En una sociedad dictatorial, lo primero que hace el dictador es como amansar a todo el pueblo, amedrentándolos, asustándolos, ¿no? Diciendo, si tú haces esto, entonces, ¿qué es lo que pasó en Argentina, en Chile, ¿no? En la época de las juntas militares? Tantos desaparecidos, ¿no es cierto? Todos los que desaparecieron, los que estaban en contra del gobierno. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Los desaparecía, los ponía en un avión, los tiraban al mar, se los comían los tiburones, nunca encontraron los cuerpos, no se les puede hacer juicio, ¿no? Entonces, eso existe, y a veces eso es lo difícil también, darte cuenta que incluso, es fácil darte cuenta cómo hemos evolucionado y cómo ahora, qué tonto, pero en ese sentido, hasta los años 80 que había dictaduras en América Latina, todavía se veía eso, el miedo que impone el gobierno, ¿no? Las leyes y las reglas y el castigo severo a la persona que incumple esas reglas. Y también se puede ver especialmente con el criado o el mensajero que temía por su vida por estar trayendo noticias que, bueno, de verdad no había nada de justicia, como te podrían matar porque sí. Simplemente por avisar, ¿no? Porque al rey no le gustó esa noticia que trajiste, exactamente, ¿no? Sí, y también yo creo que para mí o para las mujeres de hoy en día es fácil entender la personalidad de Antígona como en esa época como que no se entendía, pero ahora como ha evolucionado la mentalidad, ahora nosotras somos las que lo que entendemos que sea un poco más rebelde, que haga lo que ella cree que es correcto. Así que yo creo que eso para mí ha sido fácil de entender. Y otra cosa que para mí ha sido difícil de entender ha sido tal vez como las leyes que a ellos les afectan, por ejemplo, no hacer los ritos fúnebres es algo que a ellos les afecta, como esas leyes que están conjunto a la religión, que ahora no le damos tanta importancia, pero allí tenían gran importancia. Claro, incluso hasta el tema del luto acá ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niña, que todavía el tema del luto era cuando murió mi abuelo, por ejemplo, que mi abuela estuvo un año vistiéndose toda de negro, ¿no? Y ahora eso ya va cambiando, ¿no? Van pasando los años y estos ritos religiosos van perdiendo fuerza, van perdiendo vigencia, ¿no? Otro aspecto que tal vez es, había algo que cuando empezaste a hablar me acordé que de repente sería interesante asociar sobre los contextos y las cuestiones sociales y culturales. Bueno, de repente eso, ¿no? Que nos cuesta un poco de trabajo entender lo protagonistas que son los dioses dentro de la sociedad griega, ¿no? Y cómo en una sociedad como la nuestra, en donde hay una diferencia entre Estado y religión, eso es casi impensable, ¿no? Entonces ya estamos en la tercera, porque ¿qué conexiones estamos encontrando entre las cuestiones planteadas en la obra y nuestra propia cultura o experiencia? Yo creo que un tema que hemos tocado un montón, que creo que vuelve de nuevo, es el tema del gobierno y el rol de gobierno que adopta, ¿no? Y las diferentes formas que un gobierno se puede adoptar para hacer que la gente haga lo que ellos quieran que se haga, ¿no? Entonces vimos el tema de no solo las dictaduras, creo, pero también temas de, por ejemplo, el comunismo, cómo se dicta exactamente cuánto hay de cada cosa, cómo se puede producir, y vemos de que obviamente en ese tiempo no había todos los factores económicos que implica un tipo de gobierno sobre el otro, pero sí es interesante ver de que el carácter político, el querer siempre demandar para que tu prestigio siempre se quede, que todo lo que tú digas sea ley, ¿no? De que todas las cosas que tú hagas, todo el mundo te aclame por ello, es algo que a veces te desvía un montón, y desvió a Creonte, creo, en un momento, al momento de decidir qué hacer con Antígona, ¿no? Y desvía a mucha gente hoy en día, y creo que esa validación que se repite a través de la historia
es increíble cómo nunca cambia. La gente, es algo, creo que es algo humano, o sea, cuando una vez que tienes el poder, te da tanto miedo perderlo, de que haces todo en tu poder para poder quedarte. Y eso está ligado también directamente con el tema de cómo los hijos se enfrentan a los padres, Sí. ¿no? También, como siempre, o sea, es una cuestión generacional, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía la edad de ustedes, también me enfrentaba a mis padres, ¿no? Y ahora que soy mamá, ¿no? Claro, mi hijo todavía tiene 7 años, pero pucha, si así me la hace difícil cuando tiene 7, ¿cómo será cuando tenga 15? Digo yo, ¿no? Entonces, de hecho, es algo también, ¿no? Lo viejo, ¿no? Como obsoleto, como leyes un poco pasadas de moda, entonces por eso vemos el progresismo de Mon, ¿no? Claro. Que dice, papá, olvídate, ¿no? Reconsidera lo que ha hecho Antígona, ¿no? Y entonces ahí tenemos el enfrentamiento del hijo hacia el padre, ¿no? Y el autoritarismo del padre que se impone frente al hijo. Entonces el hijo, al no tener manera de convencer al padre, termina suicidándose. Entonces, de alguna manera, Mon, al matarse, está sacrificando a sí mismo, tiene su matrimonio en el mundo de los muertos con Antígona, pero también está castigando al padre. Entonces es una victoria, ¿no? Un poco de Mon contra su padre, ¿no? Y el otro tema, ya me acordé antes, es lo que puede ser un poquito difícil de entender, es el papel que juega el destino en la tragedia griega, Sí. ¿no? Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar de que nosotros hacemos nuestro propio destino. Nosotros nos convertimos en las personas que nosotros queremos ser, ¿no es cierto? Entonces estudiamos las carreras que nosotros queremos estudiar, algunos no, claro, pero bueno, vamos forjando en la medida de lo posible nuestro propio destino, ¿no? En cambio en esa época no, en esa época Antígona no hay nada que ella pueda hacer para convertirse en una persona feliz, porque ya su destino trágico está marcado, ¿no? Desde el momento en que el padre lanza esta maldición a los dioses. Sí, también algo era una cosa difícil de entender, también es ellos como creían tanto en los dioses y en el destino que ellos lo hacían, para mí ha sido también un poco difícil de entender como el destino que intentan los dioses como imponerle. Por ejemplo, Creonte al principio como que le dan el privilegio de que sea rey, pero luego lo castigan, como que el destino que forman hacia las personas se me hace como un poco como contradictorio. Imagínate que los dioses son unos estos, ¿cómo se dice? Tienen marionetas, sí, ¿no? Marionetas, y que los reyes, ¿no? Por más reyes que sean, finalmente son marionetas de los dioses. Entonces los dioses se divierten, ¿no? Ahí en el Olimpo, se divierten viendo cómo está ocurriendo en el mundo de los vivos, ¿no? Lo que ellos han prefigurado. ¿Tú qué querías decir, Olivia? También de que en el mundo de Antígona era como mucho tu destino y cómo tú ibas a hacer estaba muy conectado a quién habían sido tus padres, ¿no? Y eso me parece que menos, pero todavía como que te afecta, supongo que antes como, especialmente en las edades, en la Edad Media, si tu padre era un zapatero, tú tenías que ser un zapatero, ¿no? Pero ahora como puedes hacer mucho más lo que tú quieras, pero igual estás afectado por quién era tu familia, qué hicieron ellos, pero mucho menos, ¿no? Claro. Por lo general lo que ocurre hoy en día es que la segunda generación supera a la primera generación, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en una sociedad como la peruana, donde hay mucha migración del interior del país a las ciudades, a Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, una familia que ha sido campesina en la sierra llega a Lima, ¿no? Los hijos que nacen en Lima o que crecen en Lima probablemente vayan a ir al colegio, ¿no? Entonces, el hecho de ir al colegio, ¿no? O el hecho de vivir en la ciudad va a hacer que esos chicos cuando sean grandes tengan un nivel cultural probablemente un poco mayor que el de sus padres,
¿no? Van a aprender el español como segunda lengua, por ejemplo. Esta primera generación probablemente viene cargando con el quechua o con otra lengua que tiene que ir adaptándose a la lengua que se habla en la ciudad, ¿no? Entonces vemos que normalmente las segundas generaciones superan a los padres, ¿no? Entonces en esa época, como dice Olivia, no. En esa época tú tienes la carga familiar, ¿no? Entonces depende cómo fue tu padre, es cómo vas a ser tú. Y no solamente en los cargos públicos, ¿no? Sino también un poco en la personalidad. Aquí el caso de Mon es un poco raro, por ejemplo, ¿no es cierto? Mon es el que contradice un poco esto, porque él se enfrenta al padre y él no tiene el pensamiento del padre, ¿no? Y se enfrenta a él. Y también creo que en lo que hablamos del destino, de que es interesante los dos tipos de pensar, como que lo que sea que haga, no importa qué decisión deberé tomar ahorita, y hay un destino más o menos trazado, porque lo que sea que decida, no importa cuántas veces cambie de opinión, resulta en el destino final. Claro. Y ese pensamiento de como, y lo mismo que la vida de sueño, que ya hay un destino trazado y no sabes hasta qué punto puedes manipular la forma que quieres o a dónde quieres llegar. Y creo que estamos en un mundo donde tenemos tantas oportunidades para hacer tantas cosas diferentes, de que a veces el destino puede sonar súper, ay, voy a ver el camino que hago, pero creo de que el valor que tenía Antígona, como el valor que tenemos nosotros, más o menos ya traza un destino indirecto desde el comienzo, porque si tú valoras, no sé, ciertas actividades, ciertos pensamientos, todo lo que vas a hacer indirectamente te pone encaminado a un cierto tipo de destino, aunque lo puedes cambiar, pero lo mismo pasa con Antígona. Tenía ciertos ideales que no importa qué hacía, no importa qué le iba a decir Creonte, igual lo iba a hacer porque sus valores siempre estaban ahí. Yo creo que es algo súper importante resaltar. Exacto. Y lo último dice qué aspectos de la obra son interesantes desde el punto de vista de la técnica. Hemos visto que esta obra es una tragedia griega, ¿no? Entonces, ¿qué les llama la atención de la técnica, ¿no? en esta obra? La técnica se refiere como a los monólogos. Por ejemplo, todo lo que son los aspectos formales. Por ejemplo, los monólogos, el tiempo narrativo. De que hacían las obras durante el día para tener la mejor luz para esa obra. Es interesante pensar que esta obra, Antígona, hubiera sido presentada como muy temprano a la mañana para poder tener ese cambio de luz de que Antígona y Eurímenes están hablando en la oscuridad y de cambio de luz, y hubieran planeado para eso. Que eso hoy en día, como lo creamos en un estudio, que importa ahora que es, no, es difícil, ¿no? Entonces, acá es importante lo de las 3 unidades clásicas, ¿no? El espacio, y que todo ocurra enfrente del palacio, ¿no? Que es el mismo palacio, es el mismo escenario en donde transcurrió toda la obra de Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo que transcurre es el mismo tiempo que se está representando, ¿no? El tiempo real es el tiempo que se representa, y también hay una unidad de acción, ¿no? Acción, tiempo y lugar. Otro punto de vista, otro aspecto importante es, por ejemplo, la función del coro, ¿no? Porque finalmente es el coro un poco presionando después del monólogo que tiene Tiresias, ¿no? Es el que influye en este pensamiento de Creonte, ¿no? Es el único que logra finalmente convencerlo de que cambie de opinión. Y también como el espacio que has mencionado antes, como el simbolismo de que, por ejemplo, el palacio, cuando está hablando con Ismene, que sea en el borde de entre dentro, afuera, se ve, ella está dentro, claro, ella está se ve, afuera, está en el claro, límite, se ven ¿no? como distintos espacios como ese que no solo representan un simple espacio que es ahí, no, representan más cosas. Claro, va más allá. También es interesante que no había nada de acción en escena, como que se moría alguien y te venían a decirte de que se había muerto alguien, porque hoy en día como se ven todas las explosiones, todos en escena, ¿no? Pasa, sería muy raro ver una película donde entra alguien a decirte, esto explotó, Sí, ¿no? claro. Pero eso era común, y es como que
casi que las cosas tienen que tener, tienen hoy en día que tener mucho más impacto para que nos interese. Como antes te contaban que alguien se había muerto y tú ya te conmovías. Ahora vemos como 50 explosiones. En las películas todos se mueren y nosotros como que, ok. Claro. Pero también está la idea de que cuando o sea, lo que está, es como cuando vas a ver una película, ¿no?, sobre una obra o lees la obra. Es lo mismo, ¿no? Porque cuando tú lees la obra, tú te haces tu propia película, ¿no? Tú te vas imaginando los personajes, te vas imaginando las escenas, las acciones. Entonces, cuando ustedes han leído una novela o una obra literaria que realmente les ha encantado, que los ha apasionado, que se les han parado todos los pelos cuando la han leído, ¿no?, es porque han podido ustedes construir este espacio, este tiempo, estos personajes, todo este ambiente. En cambio, cuando van a ver la película, muchas veces son súper buenas películas, ¿no?, pero a veces nos decepcionan un poco. Entonces yo creo que también esta idea está presente en la puesta en escena de esta obra, ¿no?, de Antígona, o de obras como las tragedias griegas, porque cuando te dicen, oh, no lo van a creer, la mujer se había clavado los broches de su vestido en los ojos, ¿no?, entonces uno se va haciendo la película en tu propia cabeza, ¿no? Entonces, si te lo representan, pierde un poco de valor, tal vez, ¿no? Entonces yo creo que va también un poco por ahí la cosa, ¿no? De estas escenas que son las más trágicas, además, tiene una razón de ser de por qué no son representadas, sino narradas para que el espectador se la imagine. Porque cada espectador se lo va a imaginar de una manera diferente, ¿no? Y le va a dar la dosis terrorífica que necesita para emocionarse, ¿no? La catarsis es otra técnica sumamente importante, y estos picos, ¿no?, que vemos en Antígona, los momentos como de tensión y después de distensión y otra vez tensión y otra vez distensión y otra vez tensión, ¿no? Entonces esos son el punto de vista de la técnica, ¿ya? Entonces para la clase del jueves yo no voy a estar acá, les voy a dar este handout que es una hoja bastante informativa sobre qué es lo que tienen que escribir en la reflexión. Está ahí también la pregunta que tienen que tratar de contestar, que es básicamente cómo ha mejorado tu conocimiento del tema a partir de esta discusión que hemos tenido hoy día. Y tienen que escribir entre 300 y 400 palabras. Aquí tienen dos ejemplos a mano, a doble espacio. Ahí tienen dos ejemplos de dos reflexiones. Léanlas para que vean más o menos lo que tienen que hacer para este trabajo, ¿ok? Y la entregan a la persona que venga y yo se las voy a corregir. Eso no es lo que va a la clase.